Hoy tengo de nuevo el privilegio de compartir con vosotros la palabra de Dios. Y bueno, me he acostumbrado mejor a este formato. Me gusta, ya que yo no puedo veros, que vosotros me veáis por lo menos, para poder ver también el lenguaje no verbal a la hora de expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón. En primer lugar, vamos a hacer como siempre, el orar al Señor para que Él nos dé la posibilidad a mí de poder expresar la palabra y a vosotros de poder retenerla. Señor, te agradecemos, Dios mío, tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da la posibilidad de tener la mente de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el discernimiento, Señor, de nuestra vida pasada, Señor, de la obra tan grande que tú has hecho en nuestras vidas y del futuro tan esperanzador que nos espera, Señor. Gracias por la vida en abundancia que podemos vivir, Señor, mientras que llega ese día tan ansiado, Señor, de poder abrazarte y decirte lo mucho que te amamos, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es guía, Señor, para nosotros, lumbrera a nuestros pies, Señor. Gracias porque alumbra, Señor, nuestro caminar diario, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a interpretarla correctamente, a sobre todas las cosas, Señor, a retenerla, Dios mío, y a ponerla por obra. Gracias, Señor, quédate con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría hablaros de la polarización, ¿no? El dicotomismo que desde mi punto de vista se está produciendo en la sociedad, ¿no? En todos los aspectos, en todos los sentidos, ¿no? Dicotomismo en el sentido de la palabra de división, ¿no? Incluso no una división en varias posiciones, sino sobre todo en dos y muy radicalizadas, ¿no? Por eso se habla de polarización, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Creo que en la mayoría de nosotros está ocurriendo esto. Está ocurriendo el que somos de un extremo o del otro, ¿no? Se está exterminando las posiciones medias, ¿no? No hay cabida para un equilibrio, sino tienes que ser de un lado o del contrario. Y el contrario significa un enfrentamiento, ¿no? Como una especie de enemigo a abatir, ¿no? De eso me gustaría hablar en esta tarde. Y fijaros, vamos a ver lo primero, a modo de introducción, en los ámbitos que se está dando esto en nuestras vidas hoy día, ¿no? Evidentemente hay una trayectoria atrás, ¿no? Que no vamos a entrar en ella, pero sí sobre todo por el problema este de la pandemia, ¿no? Ante la inseguridad, la incertidumbre, las personas se aferran a posiciones, ¿no? Y normalmente extremistas, ¿no? Como vamos a ver. Fijaros, esto no es algo nuevo, sino que incluso en la palabra cuando se nos habla de dicotomía, se habla de una división entre lo material, lo físico, el cuerpo, y lo anímico, ¿no? El alma y el espíritu, ¿no? Que incluso los gnósticos ya pervirtieron, ¿no? Este concepto, ¿no? Porque vinieron a decir, agarrándose a algo que es mucho más antiguo en filosofía, ¿no? Que es el platonismo, que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, ¿no? Así que habría que castigar al cuerpo, que es lo malo, y avivar el espíritu, ¿no? ¿Sería esto tan sencillo como se nos presenta? ¿Sería solo eso? Mitigar todos los apetitos de la carne y darle, como se nos enseña muchas veces, ¿no? Escuchamos a muchísimas personas decir que lo que hay que hacer es, evidentemente, frenar los apetitos de la carne y avivar lo del espíritu. Pero tan sencillo es esto. ¿Por qué, si es tan sencillo, entonces no lo conseguimos? Porque muchísimos de nosotros
somos presos de apetitos carnales, ¿no? Y que no desaparecen de nosotros. Incluso el, el apóstol Pablo lo diría, ¿no? En su carta, ¿no? A los Corintios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro esta ley en mis miembros, ¿no? Que yo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, ¿no? Evidentemente, esta polarización, este dicotomismo extremo, se lleva evidentemente a la sociedad, ¿no? En el aspecto de que en algunos países disfrutamos de una paz que es normal para nosotros, y sin embargo en el mismo planeta hay zonas donde todavía se están dando guerra, ¿no? Es lo incongruente, ¿no? Es decir, del ser humano, ¿no? Es decir, parece que nos conformamos con que, bueno, mientras que en mi casa no haya violencia, ¿no? Me da igual lo que esté pasando en la de los demás, ¿no? Hay guerras abiertas hoy día, hermanos, en Siria todavía, aunque ya los noticiarios se hayan olvidado de Siria, todavía existe una guerra abierta en Siria. En Yemen, hermanos, fíjate tú, en Siria empezó prácticamente en el 2011, estamos en el 2021, hace 10 años ya de guerra, ¿no? Y lo que comenzó con una guerra donde se interviene desde otros países, acaba siendo una guerra interna, o empieza siendo una guerra interna y acaba con la intervención de otros países, y después entra en escena el problema de terroristas del Islam extremos, ¿no? Y todavía hoy día sigue habiendo enfrentamientos en Siria, y todavía hoy día los organismos encargados de velar por el tema de la paz en el mundo y demás lo consideran como un escenario de guerra hoy día, después de 10 años, ¿no? En Yemen están en guerra desde el 2014, y fijaros, esto es un problema entre otras dos naciones, ¿no? que apoyan a dos corrientes dentro del Islam, que es los chiitas y los sunitas, ¿no? Y por un lado Irán y por otro lado Arabia Saudí apoyan con armas y economía estas dos ramas del Islam, de forma que convierten el Yemen, un país entero, en un escenario de guerra, ¿no? Y los civiles son, como siempre, los que pagan las consecuencias. En Sudán del Sur, que de esto no se oye hablar, desde el 2013, después de un intento de golpe de Estado, también por dos etnias que nos sonarán, ¿no? de otros conflictos en África, pues mantienen una guerra interna, civil también en el país. Irak, si no suena más, desde la intervención de los Estados Unidos, también los chiitas, los sunitas, los kurdos, y después el posicionamiento del Estado Islámico hace que aquel país pues sea también un escenario de guerra, ¿no? Y la República Democrática del Congo hace 20 años, hermanos, que está en guerra después de la derrota de su presidente Mobutu, ¿no? Entre los Husi y los Tutsi, que hubo, algunos de vosotros acordaréis, una matanza tremenda en Ruanda, ¿no? Pues todo ese conflicto por los desplazados de Ruanda hacia la República Democrática del Congo hace que los congoleños se sientan amenazados también por estas etnias, ¿no? Y están en un conflicto bélico, además apoyado por países desde fuera, ¿no? Estos son los escenarios de guerra que hay en nuestro país. Fijaros, en algunos países como España, incluso después de haber sufrido el terrorismo de ETA y demás, y llevar años de paz, que la única vigilancia que tenemos que tener es contra los extremistas, estos islámicos o de cualquier otra índole, ¿no? Que quieran perturbar nuestra paz, pero después nuestro país es un sitio donde nuestros hijos pueden jugar prácticamente por la calle sin temor a que los maten, ¿no? Pero sin embargo, en otros países del mundo ocurre todo esto y siguen estando ahí, aunque ni siquiera se hable de ellos en los telediarios, ¿no?
En cuanto a la economía, hermano, la dicotomía está tan polarizada que se está perdiendo la clase media, ¿no? Había un tanto por ciento muy elevado, sobre todo en Europa, de personas con un nivel de economía medio, donde sus trabajos le permitían vivir holgadamente e incluso pensar en el futuro de sus hijos y demás. Y a nivel mundial, no ya de Europa, pero sí a nivel mundial, se habla en economía de que el 1% de las personas, las más ricas del mundo, acumulan el 82% de la riqueza mundial, hermano. Fijaros, el 1%, lo repito porque esto son cifras que se dicen muy rápido, pero son para meditarlas. El 1% de las personas ricas de este mundo acumulan el 82% de la riqueza mundial. Así que el 9% tiene el 18%. El resto, el 99% tiene el 18% de riqueza. Fijaros qué descompensación en la balanza, ¿no? El 1% tiene el 82% de riqueza y el 99% tiene el 18% restante, ¿no? 660 millones de personas podrían seguir pasando hambre ahora en la pandemia, ¿no? 30 millones más, hermanos, que antes de la pandemia. 660 millones de personas podrían seguir pasando hambre. Esta cifra viene desde antes de la pandemia y 30 millones más de personas por causa de la pandemia, ¿no? 4 de cada 5, hermanos, 4 de cada 5 de esas personas que podrían pasar hambre son desplazados. Es decir, que son personas que vienen de regiones con hambre. No es que vengan buscando un sueño de prosperar económicamente, pero en sus países puedan tener una manera de vivir digna, ¿no? Sino que tienen hambre, es decir, que están pasando hambre. 4 de cada 5 desplazados. Y 9 de cada 10 vienen también de una situación en sus países donde peligra por la inestabilidad política, por su religión, por su forma de pensar, por su condición sexual, por lo que sea, están desplazados, ¿no? Nosotros muchas veces cuando pensamos en la gente que viene de fuera, incluso en el chat nuestro, ¿no? O expresiones de algunos hermanos, ¿no? De que esta gente viene a quitarnos el dinero a nosotros y a nosotros no nos dan nada y a ellos sí, no sé qué. Una de las cosas que a mí me ha servido es ir al origen, ¿no? El visitar Latinoamérica y África para ver las condiciones en las que viven estas personas. No os podéis ni imaginar. Yo a todo esto que empiezan a decir estas cosas, estas barbaridades, desde mi punto de vista, los llevaba durante un tiempo allí, ¿no? Para que vieran en las condiciones que viven. Y si ellos por un tiempo los lleváramos allí y les dijera, mira, el resto de tu vida vas a vivir así, como viven ellos, les preguntaría si no intentarían hacer una migración del norte del continente africano, donde se podrían enfrentar a cualquier tipo de peligro, cruzar un mar sin saber si iban a vivir o no, y después llegar aquí para al menos, pues, sí, evidentemente aquí los servicios sociales se encargan, incluso nosotros, ¿no? Muchas veces cuando salimos nos encontramos con gente en la calle, se encargan de darle un bocadillo, darle una manta y darle lo necesario para que sigan su camino o intenten establecerse aquí, ¿no? Fijaros, dicen que 149 millones de niños padecerán retraso en su crecimiento durante esta etapa que nos viene. 45,4 millones de niños tienen un adelgazamiento patológico, es decir, que le va a conducir a una enfermedad por pasar hambre, ¿no? 9 de cada 10 niños de estos, de los que estamos hablando, son de África
y Asia. Fijaros, ¿no? Estamos hablando de niños, ¿no? La polarización en la economía, yo creo que nos lleva a muchos de nosotros a creer que lo que tenemos lo hemos ganado nosotros porque somos mejores, más inteligentes o no lo merecemos, y otros no, ¿no? Cuando el planeta es de todo y las fronteras son una creación humana, ¿no? Y deberíamos de pensar que esas personas que vienen han sido creadas por Dios también, ¿no? Y tienen los mismos derechos que nosotros. Muchos de nosotros diríamos que sí, pero en sus países, pero nosotros muchas veces nos hemos convertido en gente que ha esquilmado los recursos de esos países. Si un día, y este no es el momento, nos pusiéramos a hablar de la colonización, no solamente social, política, sino también económica, y la explotación de los recursos de esos países por parte de las potencias colonizadoras, sería para llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? De ver lo que han hecho, ¿no? En algunos países, ¿no? Así que por muchos que vengan y por mucho que nosotros invirtamos o gastemos en mantenerlos aquí o darle la posibilidad de que tiren para adelante, no vamos a compensar en ninguna manera todo lo que le hemos, dicha la palabra, robado de sus propios países, ¿no? Polarización en la política, hermano, que también incluso esa cuestión económica nos lleva a polarizarnos en la política, ¿no? Y estamos viendo que los partidos del centro de la política en España, por poner el ejemplo que más conocemos, pues tienden a desaparecer, ¿no? Y la gente se va a los extremos, ¿no? Tanto que ya ni siquiera los dos partidos preponderantes aquí en España han podido contener el que hayan salido dos partidos de un extremo y del otro, de extrema derecha y de extrema izquierda, ¿no? Porque incluso entre sus votantes no estaban contentos con la forma de hacer política de cada uno de estos dos partidos, ¿no? Centro izquierda y centro derecha. Querían polarizarse aún más, querían ser más de extremo izquierda o más de extremo derecha, porque ya querían considerar a su adversario político pues como un enemigo, no como un adversario, ¿no? Como una persona que puede optar a gobernar en las mismas condiciones que tú, ¿no? Sino como una especie de enemigo que hay que eliminar, que hay que sacar de la política, ¿no? ¿Por qué? Todo esto, ¿por qué ocurre, ¿no? Según una serie de investigaciones que he estado mirando y viendo de algunos técnicos, ¿no? Llegan a las conclusiones ellos de que el cambio tecnológico es uno de los motivos, ¿no? Cada vez se requieren trabajadores más formados que entiendan todo este tipo de cuestiones de tecnología, ¿no? Los medios de comunicación también, esto del cambio tecnológico hace que la brecha en la posibilidad de encontrar trabajo se abra muchísimo más y excluya a una serie de personas que no van a tener posibilidades de poder entrar a trabajar, porque son gente que no sabe manejar para nada, ¿no? Todo esto es cuestiones tecnológicas. Los medios de comunicación también han influido, hermano. Hoy día la televisión prácticamente acapara muy poco tiempo para las noticias, que es verdad que nos tienen ya cansados y saturados de pandemia, de datos y de todas estas cuestiones, ¿no? Y nos queman con el volcán, con el terremoto, la pandemia, etcétera, etcétera. Y llegan a extenuarnos, ¿no? Un cansancio de estar constantemente oyendo cuestiones negativas. Y la gente ya cambia el canal y busca lo que es el ocio y el deporte, ¿no? Prefiero ver un partido de fútbol que escuchar las noticias, ¿no? Y prefiero ver un programa de esto donde se ponga a ver de uno al otro o haya un concurso, un entretenimiento, para que mi mente no esté sufriendo, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Que yo también soy del que creo que llega un momento en que se produce un cansancio, ¿no? Pero no optamos
por aprovechar el tiempo ese en ver otros programas, ¿no? Es decir, las cadenas se han condicionado a los gustos de los espectadores y ya no hay programas de investigación, programas de cultura, hay, pero muy pocos, y muy pocas personas son las que la ven, para ir creciendo en nuestra formación del conocimiento, formación del carácter, etcétera, ¿no? Sino ocio, como digo, y deporte. La globalización, hermano, ha contribuido también a todo esto, ¿no? La crisis de la soberanía, de la globalización, no voy a decir nada más, porque ya todos lo sabemos, ¿no? Es decir, en un país globalizado, antes no te enterabas si ocurría algo en China, pero hoy día sí. Hoy día si ocurre algo en China, te enteras a los pocos minutos de que ocurra, ¿no? Y el concepto de mundo como un todo, y también de los gobiernos intentando ejercer la hegemonía política en todo el mundo, pues hacen que la globalización tenga ese aspecto negativo, ¿no? Cuando tiene también otros muchos aspectos positivos, ¿no? Las crisis de la soberanía, ¿no? Donde las personas creen que si no le permiten ejercer su derecho a decidir si quieren ser pertenecientes a un Estado o no, incluso llega a convertirse a esas personas en una amenaza, como una especie de amenaza terrorista, ¿no? Como alguien, los separatistas, como alguien que amenazan al resto del Estado, ¿no? Es algo que entonces ya, como aquí en España la cuestión catalana o de los vascos, hace que el resto de España odiemos a los vascos o los catalanes y que los catalanes y los vascos odien al resto de España, ¿no? Se produce esa polarización que no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Porque a nivel práctico la independencia no tiene sentido hoy día, más bien al revés, el agruparte, ¿no? en otros estamentos que incluso incluyan a otros estados, ¿no? Pero a nivel cultural y a nivel de historia y a nivel de identidad, si uno quiere considerarse catalán o vasco, o español, o castellano manchego, o valenciano, o balear, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? La cuestión es cuando eso hace que se tenga que enfrentar a mí, ¿no? Por un derecho a decidir. Y que me vea ya como un enemigo y yo lo vea a él como una persona que está amenazando algún aspecto de mi vida, ¿no? La economía, la fuerza, no sé, ¿no? En definitiva, hermano, eso hace que nos aferremos a nuestra identidad, ¿no? Este problema soberanista y acuciemos la hostilidad hacia el otro, ¿no? Esta polarización hace que yo cada vez esté más convencido de que soy español, de pura cepa, y como soy español, tengo que defenderme del resto de los que no se sienten así. Tengo que manifestar no un desacuerdo, sino una hostilidad hacia el otro, ¿no? Esto se está calando en nosotros hasta el punto en que incluso ahora ya entramos en nuestro terreno, en el terreno que nos afecta, invade la iglesia. Invade incluso la iglesia. Cuando hemos experimentado estos días atrás un debate en uno de los chats, ¿no? de estudio acerca de un tema que no es muy de mucha controversia, acerca del bautismo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se recibe cuando se acepta al Señor o si se recibe después cuando hay un bautismo y una llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y eso hace que tengamos posiciones encontradas hasta el punto que se produzca ya incluso un distanciamiento, ¿no? De unos de otros, ¿no? Y la pregunta debería ser, ¿qué nos divide a los creyentes evangélicos, ¿no? Estoy hablando de la Iglesia Universal. ¿Qué nos divide y qué nos une? Evidentemente, todos los que se han puesto a estudiar este tema llegan a la conclusión de que nos unen muchísimas cosas más de las que nos separan, ¿no?
nos une una columna vertebral doctrinal que es para todos igual. La salvación por gracia, el Espíritu Santo, la Trinidad, el juicio, la vida eterna, la existencia del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la columna vertebral de la doctrina que nos une a todos, ¿no? En cuanto a sana doctrina, ¿no? Y después hay algunos aspectos sobre si la salvación se pierde o no, la recepción del Espíritu Santo, etcétera, que es la que nos divide, ¿no? Y el enconamiento en defender esas posturas de forma radical hasta el punto de ver al otro como alguien que es como una especie de hereje, hace que nos distanciemos, como he dicho antes, ¿no? Nos dividamos, nos aislemos, incluso pensemos en que la relación con esas personas no es buena, porque nos puede contaminar, ¿no? E incluso protegemos a los nuestros, que creemos que no están tan preparados como para discernir esas cosas de esa influencia de otras doctrinas, ¿no? Evidentemente hay un nexo de unión que es el amor a Dios, ¿no? En todos nosotros. Todos amamos a Dios, o decimos que amamos a Dios por lo menos, ¿no? Decimos que queremos amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Eso debería ser el nexo de unión en todos nosotros, ¿no? Dicho todo esto, hay un versículo que a mí me gusta mucho porque la primera vez que lo oí, pues la verdad que el Señor me habló bastante por él, que se encuentra en Gálatas, ¿no? Me gustaría que fuéramos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice en el 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Toda la ley, todo lo que él estaba argumentando con los Gálatas para tratar de hacerle ver por la palabra, ¿no? Pues la doctrina, ¿no? La enseñanza que él estaba tratando de impartir, lo resume diciendo que toda la ley está en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del Antiguo Testamento se está refiriendo, ¿no? Dice: pero si vosotros comportáis de manera que os mordéis y os coméis unos a otros, es decir, tenéis contiendas, divisiones, enfrentamientos, acusaciones, empezáis a comportaros de esta manera, dice, mirad que también, junto con eso, no os destruyáis unos a otros. Es decir, está claro que la palabra nos habla de que ese camino nos lleva a la destrucción. Es decir, el ataque, la polarización, incluso dentro de la iglesia, los posicionamientos enfrentados, donde uno está convencido que está en posesión de la verdad absoluta y ahí no parte pera con nadie y demás. Y yo no digo que se comulgue con ruedas de molino. Con esto no estoy diciendo que se acepte un sincretismo y toda doctrina y todo. No. Digo la forma de posicionarse, la forma de defenderla, la no aceptación del diálogo, la no aceptación de empatizar con el otro, de ponerse en el lugar del otro, intentar llegar a un acuerdo, a un punto donde podamos caminar juntos, compartir juntos, entender la vida juntos, ¿no? Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os destruyáis unos a otros. Todo esto a modo de introducción, hermanos, para que ahora veamos en la palabra, en 3 lecturas que vamos a tener, qué es lo que nos dice el Señor con respecto a todo esto, ¿no? Esto he tratado de hacer un boceto de lo que al menos yo veo, ¿no? En la sociedad secular, a nivel de enfrentamiento,
a nivel de economía, a nivel de política y lo que veo incluso dentro de la iglesia, ¿no? Y no es que sea una persona que esté en conexión con muchísimas iglesias alrededor del mundo, pero bueno, conozco algunas, ¿no? Y conozco algunos de sus siervos y también las más cercanas a mí, ¿no? A nuestra ciudad, ¿no? Y veo, ¿no? Un poco el posicionamiento de incluso los creyentes y los siervos de Dios, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Y cuando yo oro por esto, ¿no? Oro porque el Señor ponga carga en nuestros corazones para que nos demos cuenta primero de esto y después actuemos en consecuencia, ¿no? Y dicho esto, me gustaría que fuéramos a la palabra, ¿no? Que es lo más interesante de todo esto que voy a compartir con vosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a esto? Fijaros, dice, en primer lugar vamos a leer en Lucas 23, Lucas capítulo 22, del 1 al 30, vamos a darle lectura a unos 3 pasajes, pero lo vamos a leer por completo, porque me gustaría que la palabra también ahora fuera principalmente la que nos hablara, más que mi interpretación, ¿no? Pero dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, por su sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregárselo a la espalda del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús vino a Pedro y a Juan diciendo, «Y preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le preguntaron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «Al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevaba un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadla allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino en el reino de Dios». Tomando la copa dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto, ¿no? Y fijaros este pasaje que viene aquí, que es lo interesante para lo que estamos hablando, ¿no? Pero dice que hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. La discusión era quién tendría más autoridad, quién sería quien se sentaría a su derecha, a su izquierda, como prácticamente primeros ministros de ese reinado, gobernadores. Después del rey, ellos serían las personas con más autoridad dentro de ese reino. Pero dice que él les dijo, «Los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores», que es un concepto griego de gobernantes, reyes o incluso dioses, ¿no? Deidades, ¿no? Los que se enseñorean de ella, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros. Hay un punto de inflexión aquí, ¿no? Donde dice que no es como ellos pretendían, ¿no? O como ellos entendían. Sino que el mayor de entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fijaros, hay una inversión, ¿no? Se le da la vuelta al concepto que tenemos de autoridad, ¿no? En la palabra. Y la única disculpa que yo hallo en los discípulos es que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, entonces no podían discernir ni comprender de lo que le estaba hablando Jesús, ¿no? Jesús estaba hablando del reino, del comportamiento dentro de la iglesia, y ellos no lo entendían. Ellos entendían un reinado físico, material, donde Jesús iba a ser rey, iba a venir como caudillo militar, iba a expulsar al imperio romano, se iba a establecer otra vez un reinado como el de David, en los tiempos de David, donde Israel iba a resplandecer, y ellos querían ser pues las dos otras personas con más autoridad dentro de ese reinado después de Jesús, ¿no? Para poder así, pues como todo el que es rey o gobernante, ¿no? Disfrutar de una serie de privilegios que no tienen los demás. Capacidad para gobernar y evidentemente un beneficio por eso, ¿no? Económico, de prestigio, bueno, pues todo lo que da el poder, ¿no? Que vamos a decir ahora, todo lo que da el poder, ¿no? El problema que hay con esto, hermano, es que esto sigue ocurriendo hoy día, después de tener incluso el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, vemos que entre nosotros, muchos de nosotros, cuando tenemos un puesto de responsabilidad, lo que hacemos es mandar y decir cómo se tienen que hacer las cosas, que está bien, ¿no? En cierta manera, porque quizás tengamos la experiencia, incluso el conocimiento, ¿no? Para poder hacerlo. Pero resulta que aquí lo que nos dice la palabra, que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, lo que tiene que hacer es servir más que nadie, trabajar más que nadie, hacer más que nadie, y no estar constantemente haciéndole ver a los demás que están por debajo suya, ¿no? Es decir, eso desgraciadamente dentro de la iglesia después se vuelve a fomentar esa jerarquía de forma, y con este planteamiento no estoy diciendo que es que haya que haber una insubordinación, ni haya que reinar un concepto anárquico de cada uno que haga lo que le dé la gana y aquí no manda nadie ni tiene nada. No estoy yendo por ahí con relación a la autoridad que Dios da, ¿no? Que Dios nos dice después en su palabra que incluso las autoridades humanas, seculares, y más aún dentro de la iglesia, están puestas por Dios, ¿no? Están puestas para ser respetadas. Pero esas personas se tienen que comportar de una manera. Yo no estoy diciendo que nosotros dejemos de tener respeto y de obedecer a esas personas que Dios ha puesto para velar por nuestras vidas y para aconsejarnos y para... No. Yo no estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de ellos. Estoy hablando de que ellos se tienen que comportar de una manera, ¿no? Que es como dice la palabra. Que cuando los apóstoles, los discípulos estaban pensando en ver quién iba a mandar más, Jesús les dice, pero no será allí, no será así, pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Que no va a ser así entre nosotros, no tiene por qué ser así entre vosotros. Fijaros, esa discusión llegó al punto en que los discípulos, Jesús, por su omnisciencia, capacidad de conocer los corazones y los pensamientos de sus discípulos, se dio cuenta de que no estaban aprendiendo con lo que le estaba diciendo. Es decir, no estaban recibiendo, no se estaban empapando, no estaban interiorizando, no estaban haciendo suya, y sabía que no iban a ser capaces de ponerla en práctica la enseñanza que le estaba dando. Y puesto así, pues nos vamos a Juan, capítulo 13, para ver el mismo pasaje, es decir, esa cena de Jesús, pero ahora ya explicada por Juan, ¿no? En el capítulo 13 de Juan, versículo 1 en adelante, dice que antes de la fiesta de la Pascua, el mismo pasaje histórico, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos
y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlo con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Todos sabemos lo que continúa y si no, ahí tenéis el capítulo para que lo podáis leer por completo, ¿no? Pero yo creo que es un pasaje que todos conocemos, ¿no? Y sabemos cómo continúa, ¿no? Yo me quiero centrar en esto, es decir, lo mismo que le dice a Pedro, yo creo que está ocurriendo. Dice: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, ¿no? Después lo entenderás. Pedro parece ser que lo entendió después, ¿no? Después ya no estaba pensando en qué lugar iba a ocupar, sino que ya no quería incluso ni morir de la misma forma que Jesús, ¿no? Sino en la misma cruz, pero invertida, ¿no? Por no morir de la misma forma que Jesús, porque no se creía digno ni siquiera para que lo mataran de la misma forma que Jesús. Y se ve a un Pedro con sus problemas todavía de comprensión acerca de los judíos y los gentiles y demás, pero un Pedro que va aprendiendo, que va comprendiendo, porque Dios le va enseñando en el lienzo de lo puro y lo impuro, a través de Pablo, pero un Pedro que está de un lado a otro y comprometido con la iglesia y sirviendo a la iglesia, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sirviendo a la iglesia hasta la hora de su muerte, ¿no? A nosotros, hermanos, muchas veces parece que necesitamos esa lección, no con palabras, sino que el Espíritu nos enseñe a través de la vida misma, ¿no? Porque Jesús aquí al final lo que tuvo que hacer es decir: bueno, llegaron a la cena, como todos sabéis que es algo que se ha predicado muchísimas veces, el más humilde de los criados de la casa, el último de los criados, era el encargado de lavarle los pies a las personas que llegaban de fuera, ¿no? Invitados a la casa, ¿no? Tenía que tomar un lebrillo de agua, lavarle los pies, secárselo con la toalla para que entraran, porque en aquel tiempo pues, había sandalia, camino, pies polvorientos, y para comer, que se acostaban tumbados y prácticamente tenían los pies cerca de la cabeza de otra persona, pues era necesario que hubiera esa higiene, ¿no? Pero claro, allí no había ese criado, ¿no? Y ninguno de los discípulos querían asumir ese papel de ser el último, ¿no? De la fila. Y Jesús, dándose cuenta de eso, dice la palabra aquí, que se quita su manto, ¿no? Que todos sabemos, porque se ha predicado también, que el manto es símbolo de autoridad, ¿no? El manto era el que distinguía a los reyes, a los coroneles, a las personas de los ejércitos. El color del manto y la forma del manto distinguía la autoridad en la sociedad, ¿no? Y Jesús dice que se quita ese manto y se pone la toalla para enseñarle que después de esa discusión que estaban teniendo, él quería enseñarle esa lección, ¿no? Esa lección, que era que él no tenía ningún problema por quitarse el manto de autoridad, que lo tenía y no lo iba a perder porque se quitara el manto. Jesús no tiene ningún problema de identidad. Él no iba a dejar de ser Jesús, el Mesías. Él no iba a dejar de ser Dios, hecho hombre. Él no iba a dejar de ser rey. Él no iba a dejar lo que solemos decir nosotros en torno coloquial de que no se le caían los anillos. No iba a perder su autoridad por quitarse el manto. Y se ciñe la toalla para que ellos vean que él ocupa ese lugar. Y le lava los pies a cada uno de ellos cuando ellos estaban discutiendo por ver quién iba a ser mayor, ¿no? Yo creo que en esta cuestión que estamos dirimiendo, hermano, cuando nosotros estamos pensando siempre en el lugar que vamos a ocupar dentro de la jerarquía, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi sitio, no? Yo soy el que más mando, el que mando poco menos que el otro quién es, este que hace, el otro, y estamos, nuestra mente, porque el ser humano es gregario, ¿no? Por naturaleza, estamos acostumbrados a vivir en grupos, ¿no? Y cuando se vive en grupo, el grupo es un ente vivo, y dependiendo de las personas y la situación en la que están las personas, el grupo va cambiando y va asumiendo que uno es el líder, o varios, uno o una es el líder, y todos lo siguen o deciden que lo que
esa persona diga y demás, o un grupo, van a hacer y demás, ¿no? Y lo adoptan, lo aupan ellos a ese lugar de autoridad, ¿no? Y nosotros, cuando estamos funcionando en grupo, tendemos a pensar cuál es nuestro lugar en la jerarquía, ¿no? ¿Cuál es nuestro sitio, ¿no? Y hay veces que surgen conflictos, sobre todo al principio, ¿no? Y estamos pensando en quién está por encima mía y quién está por debajo mía, o estamos incluso buscándonos el hueco y haciéndonos el sitio, ¿no? Dentro de esa jerarquía, porque nuestra mente funciona de esa forma, ¿no? En jerarquía. Y Jesús, que lo sabe, pues no tiene ningún problema en aceptar la jerarquía. Es decir, el problema no es la jerarquía. El problema es que tú quieras ocupar un sitio que no sea el tuyo, no sea el que Dios te ha dado, ¿no? Y aquí Jesús lo que te dice, te aconseja, es que cojas la toalla, ¿no? No que trates de coger el manto, sino que cojas la toalla para hacer el que más sirve, para mostrar una ley, ¿no? Que Él dejó en todos nosotros, ¿no? Fijaros, dice, en este pasaje a mí me encanta, Juan, cómo lo explica, porque poco a poco vamos a ir llegando al final, que es la enseñanza, creo que la única y preponderante enseñanza que quiero dejar en esta tarde, ¿no? Dice que antes de la fiesta de la Pascua, en el capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fijaros, esta lección es una lección de amor, hermano. A mí me encanta cómo lo explica Juan, ¿no? No es una lección de que Jesús se enfada y le dice cosas a Pedro, o se enfada con los discípulos, o se enfada con los seguidores, o se enfada con los cambistas, o se enfada... No es una lección desde el enfado, desde el enojo. No es una lección desde la interpretación de la palabra con autoridad, que la tenía también. No es una lección desde ninguna de esas esferas, ¿no? Sino una lección desde el amor, dice. Como los había amado, los amó hasta el fin. Y el amor trataba de darle, prácticamente era de la... Después ya vienen las lecciones que tienen que aprender en el recorrido de la crucifixión, ¿no? Desde que de ahí se van para el huerto, oran, lo prenden y van de un sitio a otro hasta que termina en la cruz, ¿no? Pero antes de entrar en ese desarrollo, la última lección que les da, sentados con ellos tranquilos, y que Jesús discierne que en sus corazones lo que hay es una no comprensión de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios, su justicia, y cuál es el papel que cada uno tenemos que desarrollar en él, y la forma de hacerlo, se da cuenta y les da una lección porque los ama, dice. Dice la palabra que los amó hasta el fin, y por eso le enseña lo de quitarse el manto y agarrar la toalla, ¿no? Fijaros, dice en Primera de Juan, que ya vamos a ir terminando, una de las últimas cartas de la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 21 también. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, más claro no se puede decir, ¿no? Nosotros queremos convencer al mundo de que el amor de Dios está en nosotros, ¿no? Fundamentalmente, una de las cosas que queremos hacer es convencer al mundo de que el amor de Dios está en nosotros. Incluso muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Salimos a la calle a repartir bocadillos, hablamos con chavales para que ingresen en los centros, tratamos a familias, todo tipo de cuestiones que hacemos. Cuando nos preguntan si no tenemos interés económico, si no lo hacemos por adquirir prestigio ni por ninguna de esas cosas, cuando nos preguntan por qué lo hacéis, la respuesta es porque el amor de Dios me impulsa a ello, ¿no? A hacer eso, ¿no? A las personas incrédulas me estoy refiriendo, ¿no? A las personas que no conocen a Dios. Tratamos de que conozcan al Dios que nosotros hemos conocido, haciéndole ver que el amor de Dios está en nosotros. Es una manera muchas veces inconsciente, ¿no? de evangelizar, ¿no? A través del amor, ¿no? Pero ¿qué hay del amor entre nosotros, ¿no? Nos habla aquí la palabra de que si no nos amamos entre nosotros, no amar a las personas del mundo, que uno puede tener mucha carga por las personas incrédulas, los inconversos, nuestros familiares incluso que se estén perdiendo, ¿no? Pero aquí nos habla, y durante todo este tiempo que venimos dirimiendo todo esto que estamos hablando del amor entre nosotros, ¿no? Nosotros, una de las cosas que queremos hacer con la asociación, o incluso el grupo se ha formado, la razón es el amor, ¿no? El saber cómo está la otra persona, preocuparnos por él, poder hacer algo por ello, y no solamente orar, sino actuar también y hacer algo, ¿no? Porque los amamos, ¿no? A esa persona, ¿no? Nos preocupamos por alguien a quien queremos, ¿no? Si nosotros tratamos de reflejar eso afuera, a los incrédulos, al exterior, nosotros tenemos que amarnos nosotros primero, ¿no? No podemos estar entre nosotros, pues como decía, ¿no? La palabra al principio de los Gálatas, ¿no? Mordiéndonos, porque acabaremos destruyéndonos, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? A mí me gustaría en esta tarde dejar aquí, ¿no? la exposición de la palabra, ¿no? Deberíamos de amarnos nosotros, de tal manera amarnos, preocuparnos, con un amor no fingido, ¿no? Como dice la palabra, sino un amor auténtico y verdadero. Amarnos y mostrar ese amor entre nosotros, de tal forma que si eso lo hacemos, hermano, el Señor nos va a bendecir de tal manera que eso es contagioso, más contagioso que este virus, ¿no? El ser personas amables, bondadosas, ¿no? Que los frutos del Espíritu se den en nuestras vidas, ¿no? Y eso podamos trasladarla al resto de hermanos. Yo sé que tenemos mucha edad ya, muchos de nosotros, que tenemos mucha experiencia, que tenemos muchos palos, que tenemos mucho bagaje, y que muchísimas veces nos han decepcionado, ¿no? Y nos hemos sentido traicionados y desengañados, ¿no? Pero yo creo que incluso aunque lleguemos a este punto de nuestras vidas, tenemos que seguir mostrando el amor. El amor, aunque el diablo trate de engañarte y te diga que no merece la pena, que no sirve para nada, que una vez más te van a decepcionar,
aunque ya te vayan quedando cada vez menos fuerza, menos energía, y incluso tu propia experiencia te diga que mejor que te quedes quietecito y no hagas nada, ¿no? Tenemos que mostrar el amor entre nosotros, primero. Primero tenemos que contagiarnos entre nosotros de ese amor, preocuparnos unos de otros y amarnos en definitiva unos a otros para poder extrapolar ese amor a los demás. Que el Señor os bendiga.